El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados. A los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 11, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: Aquí está mi mano, acerca tu dedo. Trae acá tu mano y métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: Tú crees porque has visto. Dichosos son los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en la presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Tomás, ¿tú crees porque has visto? Dichosos los que creen sin haber visto, dice el Señor. Hermanos, Tomás es modelo de incredulidad y de fe. La resurrección, como sabemos, es un acontecimiento pues estrictamente sobrenatural. O sea, no es algo común, no es algo natural, es sobrenatural. Para nada es extraño que no todos los discípulos estuvieran convencidos de la resurrección. Ya San Mateo nos transmite una noticia muy significativa cuando dice: sin embargo, dudaron. Sin embargo, dudaron. Cuando dice: unas mujeres dicen que lo han visto, los discípulos de Maús dicen que lo han visto, pero no les creían. En este sentido, San Juan nos presenta un ejemplo concreto, que es el de Tomás, que es ese prototipo, ese modelo de quien exige pruebas, de quien exige evidencias para creer. Incluso hasta comúnmente ya se ha hecho así como una frase coloquial. Dicen: yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Esta se ha hecho esta frase, se ha acuñado esta frase. Pero curiosamente también en él encontramos la confesión más profunda de fe. Cuando le dice a Jesús en su segunda aparición, que se les aparece a los apóstoles, le dice: Señor mío y Dios mío. Es decir, creo, Señor. Y esta es la auténtica confesión de fe de los creyentes que la profesaron
sin exigir pruebas. Señor mío y Dios mío. Por eso Jesús proclama que serán dichosos aquellas personas que creen sin haber visto. Es decir, ahí está hablando de nosotros. Dichoso tradúzcanlo como feliz. Feliz aquella persona que crea sin haber visto. Con estas palabras se da a entender que lo más importante no es ver, sino dar fe del testimonio de los apóstoles. Dar fe del testimonio de los apóstoles. El relato de la experiencia de Tomás, que estaba obstinado e incrédulo en aceptar la resurrección, representa de modo emblemático el difícil camino de muchos de nosotros. Mucha gente actualmente, incluso la gente dice, es que yo soy un hombre de ciencia, yo soy un hombre que necesita comprobar las cosas. Necesitamos como evidencias y estamos como Santo Tomás, querer pruebas. Cuando a Tomás le dicen los apóstoles que han visto al Señor, él dice, pues yo no les creo. Como sabemos, una persona que ha recibido los azotes, las heridas que tenía Jesús, pues esas heridas se tarda semanas o meses en recuperarse, digo, suponiendo que no se hubiera muerto. Entonces, por eso era ilógico, iba contra toda lógica humana, que al tercer día Jesús apareciera, se les presentara sin golpes, es decir, que ya se había recuperado. Sí, claro que sí, dejó los estigmas de las manos, la lanzada del costado, para que ellos tuvieran la certeza de que el mismo Jesús que murió en la cruz era el mismo que había resucitado, que no era alguien que se le parecía. Por eso cuando Jesús se aparece, cuando están a puerta cerrada los apóstoles, y después le dicen a Tomás, hemos visto al Maestro. Y Tomás le dice, yo no les creo. Yo creo que a lo mejor ustedes vieron un fantasma o vieron a alguien que se le parecía. Para que yo crea, tengo que palparlo, tengo que tocarlo, tengo que meter mis dedos en sus llagas y tengo que meter mi mano en su costado. Hasta no ver, no creer. Y nos dice el Evangelio cómo a los 8 días se presentó nuevamente Jesús con los discípulos que estaban nuevamente a puerta cerrada, estaban reunidos con ellos, y le dijo a Tomás, a ver Tomás, ven para acá, trae acá tus dedos, trae tu mano y métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Y es ahí donde Tomás hace su profesión de fe, Señor mío y Dios mío. Es decir, creo, Señor, firmemente que tú eres el Mesías, que tú eres el Hijo de Dios. Gracias a estas dudas de Tomás, nosotros podemos tener la plena certeza de la resurrección. Plena certeza de que no vieron a un fantasma, de que no vieron a alguien que se le parecía, sino que era el mismo Jesús de Nazaret que murió en la cruz y que ahora vive y que está resucitado. Pues hermanos, estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero en este día de la Divina Misericordia también podemos celebrar nuestra resurrección, resucitar a la vida. Escuchamos cómo Jesús le dio a sus apóstoles el Espíritu Santo y les dice, reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados le quedarán perdonados y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Muchas veces la gente se pregunta,
Bueno, ¿y por qué tengo que confesarme con un sacerdote? ¿Por qué tiene que perdonarme un sacerdote? Pues por la investidura que tiene. Así como un juez, por la investidura que tiene, su palabra tiene poder de decir si esta persona es inocente, queda libre, o si es culpable, se va a la cárcel y se va a ir tantos años a la cárcel. Alguien podría decir, pero ¿por qué esta persona, que es un mortal como yo, que es a lo mejor hasta peor que yo, cómo es que él puede sentenciar? Por la investidura que tiene, no por la moralidad de la persona, sino es por su investidura. Lo mismo en sacerdote. Jesús instituyó a los apóstoles, les dio el Espíritu Santo y les dio ese poder, ese mandato de atar y desatar, de perdonar los pecados. En este segundo domingo de Pascua, que es Domingo de la Misericordia, podríamos decir que nosotros estamos muertos espiritualmente hablando cuando estamos en pecado mortal. Estamos llamados a resucitar a través del sacramento de la confesión. Por eso en este segundo domingo de Pascua, que es domingo conocido como Domingo de la Misericordia, es muy bueno, hermanos, que nos acerquemos al sacramento que nos da vida, que es el sacramento de la confesión. Y que tengamos presente de que Dios siempre está dispuesto a perdonar. Como escuchábamos en el Salmo 117, la misericordia del Señor es eterna. Dios es misericordioso siempre. Dios no se cansa de perdonar, decía Santa Teresita de Lisieux. Por grande que sea nuestro pecado, la misericordia de Dios es más grande todavía. Por grande que sea nuestro pecado, si nos arrepentimos, nuestro pecado, por grande que sea, es como una gota de agua en medio de la inmensidad del mar, en medio de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es como un océano inmenso. Y nuestro pecado, por grande que sea, es como una gotita de agua. Así que, hermanos, confianza. Muchas veces el maligno nos hace pensar que nuestro pecado es tan grande que no tenemos perdón. Y así hay gente que lo dice. Yo no me sentía digno de acercarme a la iglesia, yo no me sentía digno de acercarme a confesar, porque yo consideraba que no merecía, que no tenía ya perdón. Esos son los ataques del diablo. Pensar que ya no tenemos perdón. Eso es una mentira. La misericordia del Señor es eterna. Dios no se cansa de perdonarnos. Si nosotros realmente nos arrepentimos, Dios está dispuesto a perdonarnos siempre. La misericordia. Pero también podríamos decir, si queremos que Dios tenga misericordia de nosotros, también nosotros tenemos que tener misericordia con los demás. Tener misericordia. De hecho, en la clausura del año de la misericordia, el Papa Francisco decía, la misericordia no debe ser un paréntesis en la vida de la iglesia, sino debe ser un estilo de vida en la iglesia. Así también, hermanos, tú y yo estamos llamados a tener un estilo de vida como Jesús, que a Él no le fue indiferente la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, por ejemplo, de aquella mujer que padecía por la muerte de su hijo, de aquella mujer que ya llevaba muchos años enferma, la hemorroísa, y que la sanó. Jesús no era indiferente ante los endemoniados, liberó a muchos endemoniados. Jesús no fue indiferente ante el hambre que tenía la gente,
aquella gente que lo seguía y que ya llevan varios días sin comer, no fue indiferente ante el hambriento, no fue indiferente ante el enfermo, no fue indiferente ante la muerte, por ejemplo, de su amigo Lázaro. Jesús fue misericordioso. Y tú y yo también estamos llamados a ser misericordiosos. Porque algo que nos pasa a todos es que nos hacemos insensibles a las necesidades de los demás. Y es lo que se llama los pecados de omisión. Que de hecho mucha gente no se confiesa de los pecados de omisión. Incluso hay gente que dice, pero ¿de qué me voy a confesar? Si no mato, no robo, no hablo mal de nadie, no le doy daño a nadie, ¿de qué me voy a confesar? Oye, está muy bien que no hagas el mal, eso ya es ganancia. Pero resulta que en el juicio final Jesús nos va a examinar sobre las obras de misericordia. Eso es lo que nos va a preguntar, No nos va a preguntar que cuánto tenemos, que cuántas casas, cuántos títulos, no. Jesús nos va a decir, a ver, de ese coche que tuviste, ¿a cuántas personas ayudaste? ¿A cuántas personas trasladaste? ¿De qué sirvió? De ese dinero que tuviste, ¿para qué lo utilizaste? ¿Lo utilizaste para hacer obras de misericordia? ¿Lo utilizaste para ganarte el cielo? Hay gente que utiliza sus recursos incluso para difundir la cultura de la muerte. Bueno, pues Dios nos va a pedir cuentas. A ver, yo te di talento para los negocios, te di talento para el estudio, practicaste las obras de misericordia con esos talentos que yo te di, porque el dinero, hermanos, sirve mientras estamos con vida, Ya cuando nosotros nos morimos, no nos podemos llevar nada, todo se va a quedar. Lo único que nos vamos a llevar son las obras, buenas o malas. Jesús nos va a preguntar, y ya Él desde ahorita nos está dando como la guía del examen. Lo que nos va a preguntar al final de los tiempos. O sea, no hay de que no sabía. Jesús ya nos está diciendo sobre qué nos va a examinar el día de la muerte. A ver, ¿qué hiciste por mí? Estuve en la cárcel, estuve enfermo, estuve sediento, estuve hambriento. ¿Qué hiciste por mí? Eso es lo que nos va a preguntar, Se nos va a examinar en el amor. Así que no pensemos que a Dios le vamos a ir a presumir, mira las casas que hice, mira esto que acumulé, todo se va a quedar. El bien acumulado se queda aquí en la tierra, el bien hecho nos lo llevamos al cielo. Y de hecho es lo que nos va a acompañar nuestras obras, buenas y malas. Por eso, hermanos, no es suficiente decir yo no le hago daño a nadie. Qué bueno que no le hagas daño a nadie, eso es ganancia. Pero resulta que Jesús nos va a preguntar ¿qué hiciste de bueno? Ya que Jesús se identifica con el encarcelado, con el sediento, con el hambriento, con el forastero, porque Él nos dirá, lo que hiciste con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hiciste. Así que a practicar la misericordia. Si queremos que Dios tenga misericordia con nosotros debemos ser misericordiosos con los demás. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Queremos que Dios nos perdone? Nosotros debemos de perdonar. Así como estamos celebrando hoy la resurrección, segundo domingo de resurrección, segundo domingo de Pascua, hoy es domingo de misericordia, porque el sacramento de la misericordia se llama sacramento de la confesión. Reciban el Espíritu Santo, a todo aquel que les perdone los pecados le quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Así que, hermanos, a confesarse. Si llevamos tiempo que todavía no nos confesamos, adelante. Adelante, hay gente que ante la pandemia pues anda desanimada, anda triste, anda angustiada, crisis de ansiedad. Acércate al sacramento de la confesión.
que es un sacramento de misericordia. Es decir, también con el primero que debemos tener misericordia es con nosotros mismos. Ten misericordia de tu alma, ten misericordia de ti. Ese mismo interés que la gente pone para vacunarse, que incluso gente que puede va hasta otro país a vacunarse, ¿por qué ese mismo interés no lo pones para vacunar tu alma, para confesarte? Ten misericordia de tu alma, ten misericordia de ti. Por ahí debe empezar la misericordia, con nosotros mismos. Si yo mucho tiempo que no me confieso, ten misericordia de ti. No le tengan miedo a aquel que mata el cuerpo. Ténganle miedo a aquel que después de matar su alma después de matar su cuerpo, lleve su alma al lugar de castigo. A ese sí tenle miedo, que es el pecado. Es el verdadero mal, hermanos. Así que si llevas mucho tiempo que no te confiesas, ten misericordia de ti. Porque Dios nos va a juzgar a todos. Dios nos va a juzgar a todos. Así que a practicar la misericordia contigo y practica también la misericordia con los demás. Quiero que Dios me perdone, pues yo voy a perdonar. Quiero que Dios tenga misericordia de mí, pues yo voy a tener misericordia por los demás. Pidamos al Señor que nos ayude a ser misericordiosos como Él es misericordioso. Que así sea.